Saludos, mi nombre es Ramón Pomblas. A continuación presentaré el trabajo sobre el estudio de las principales propiedades y características de muestras de gas natural a partir de la composición de las mismas. Para el cálculo de las propiedades se utilizaron distintos métodos, entre ellos el método de Stewart, Buchar-Wu, el método de Standing y Katz, el método de Dempsey y el método de Matar-Brya-Sis. Para el cálculo de la comparación estadística inferencial entre las muestras, se utilizó la prueba no paramétrica de Friedman. En la presente tabla de datos se observa la composición de 8 muestras de gas natural expresadas en fracción molar de cada componente, y se calcularon las propiedades del gas natural para cada una de ellas: densidad, peso molecular, gravedad específica, factor volumétrico, poder calorífico inferior, poder calorífico superior, la riqueza líquida, condiciones críticas, condiciones reducidas, factor de compresibilidad, compresibilidad del gas y viscosidad. Primeramente observamos el método Stewart, Buchar y Wu, el cual desarrollaron en el año 1959, donde definieron las siguientes ecuaciones para calcular las propiedades pseudocríticas cuando se conoce la composición del gas. Observamos los factores de K y J, que son calculados en las fórmulas mostradas, donde prácticamente multiplicamos la presión crítica y temperatura crítica de cada una de las composiciones multiplicada por su fracción molar, y se sustituyen los valores calculados en cada uno de estos factores. Finalmente se sustituye la temperatura pseudocrítica, va a ser igual a valor de K al cuadrado sobre J, y la presión pseudocrítica es igual a temperatura pseudocrítica sobre J. Finalmente, en nuestros cálculos eliminamos las impurezas por el método de cálculo Wash-Burroughs. Las temperaturas pseudocríticas va a ser igual a la sustracción de las fracciones de CO2 y nitrógeno, siguiendo la fórmula expuesta igualmente para la presión pseudocrítica. Ahora veremos cómo se aplicó el método de Standing y Katz, que no es más que una correlación gráfica del factor Z. Este método se basa en la gráfica observada, en donde el factor de compresibilidad de los gases está en función de la presión pseudoreductora y la temperatura pseudoreductora. Observamos que para la muestra número 1, en este caso, tuvimos una presión de 3.03, la cual la ubicamos en la parte superior del gráfico. Y luego nos ubicamos en las líneas de la temperatura pseudoreductora, que en este caso fue 2.41, y trazamos una línea recta hacia la parte izquierda de nuestro gráfico, donde observamos el valor del factor de compresibilidad de Z, que en este caso, para la primera muestra fue de 0.98. Seguidamente, para el cálculo de la compresibilidad del gas, se utilizó el método de Matar-Brya-Sis. Este método fue propuesto en 1975 para calcular la compresibilidad del gas. Bajo la ecuación de compresibilidad del gas es igual a la compresibilidad pseudoreductora entre la presión pseudocrítica. En cuanto a la compresibilidad pseudoreductora, observamos la fórmula, donde la derivada parcial se obtiene mediante la ecuación desarrollada por Dranchuk, Purvis y Robinson, y se utilizan las constantes mostradas en el cuadro. En cuanto a la velocidad reducida, el valor 0.27 es el valor crítico de Z presentado por Purvis, y la ecuación viene dada por 0.27 por la presión pseudoreductora entre nuestro factor Z por la temperatura pseudoreductora. A través de este método se obtuvo la compresibilidad del gas. Finalmente se explicará el método de Dempsey para el cálculo de la viscosidad del gas. La viscosidad del gas a la presión requerida se obtiene mediante determinación del cociente μg entre μgl, el cual se calcula analíticamente mediante el ajuste presentado por Dempsey, donde las constantes a utilizar se muestran en el cuadro indicado.
Una vez aplicada la fórmula presentada por Densi y su ajuste, se obtiene nuestro cociente y se sustituye en la fórmula de cálculo de viscosidad. Para el cálculo de μ/GLC y determinar la viscosidad del gas, eliminando las correcciones por contenido de H2S y CO2 para el caso de nuestras muestras. Se obtuvo mediante las fórmulas mostradas. A continuación, se muestra la tabla de propiedades calculadas para cada una de las muestras de los gases siguiendo los métodos indicados y mediante la utilización del software Microsoft Excel 2016. Observamos la continuación de nuestra tabla donde se muestra el resto de las propiedades. Ahora le doy paso a mi compañera que les hablará sobre el análisis estadístico aplicado a las muestras. Un cordial saludo, yo soy la ingeniero Egnelis Rosali. Continuando con la explicación, una vez finalizados los cálculos, se procedió al análisis estadístico de las muestras. Primeramente, se elaboró un análisis descriptivo para la comparación de la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el mínimo y máximo de la prueba. Posteriormente, se realizó un análisis inferencial donde se aplicó la prueba no paramétrica de Friedman, formulando una hipótesis nula y una hipótesis alternativa con el fin de comprobar si existen o no diferencias significativas en las muestras. Análisis descriptivo. En la caracterización de las muestras, observando el mayor y menor valor de las propiedades de las muestras, se calculó el valor de la media como referencia para evaluar si los datos analizados están dispersos, es decir, que no siguen un patrón típico. Con el valor de la media aritmética se obtiene un valor representativo de los valores que se están promediando para cada una de las propiedades. Posteriormente, se calculó la desviación estándar para observar qué tan dispersas están las variables, es decir, la desviación de los datos dentro de su distribución y conocer con más detalle el conjunto de dichos valores. Este valor se calculó para conocer de qué manera fluctúan los datos respecto a la media del conjunto. Y la desviación estándar permitió observar la dispersión de los datos. Número 1. Asignar los rangos a los tratamientos de cada bloque desde el más bajo al más alto. Al mayor valor se le asigna el número 1 hasta llegar al valor más pequeño, asignándole el valor más grande. A los tratamientos empatados se les atribuye el rango promedio. Obtener la suma de los rangos para cada tratamiento. Probar la hipótesis nula de que las poblaciones de un bloque son idénticas con la alternativa de que al menos un tratamiento proviene de poblaciones con una localización diferente en una dirección. El criterio de esta prueba se presenta mediante la fórmula en pantalla. Y luego comparar el valor crítico de XR. Si XR es mayor al valor de las tablas, entonces hay diferencias significativas y rechazamos la hipótesis nula, recordando que la tabla a utilizar para esta prueba es la de chi cuadrado. Para la aplicación de esta prueba, primeramente se formuló la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas entre las muestras y como hipótesis alternativa de que existen diferencias significativas entre las muestras. Posteriormente, se realizaron los pasos del test de Friedman para el cálculo del estadístico de prueba. En el cuadro se sintetiza el tratamiento estadístico de la prueba de Friedman y se obtiene el valor para el estadístico de prueba mediante la asignación de rangos a los valores calculados, obteniendo un XR de 11,285. El valor crítico o tabulado según la distribución chi cuadrado con 7 grados de libertad a un nivel de significancia de 0.05 o 5% es de
14,067. Un cordial saludo, compañeros maestrantes y profesor Tomás Marín. Quien les habla, la ingeniera Adriana Rivera. Yo les voy a hablar sobre la interpretación de resultados, las conclusiones obtenidas en la realización de nuestra prueba y la importancia que tiene conocer las propiedades del gas natural. Y para finalizar, les hablaré un poco de las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del mismo. En función de la aplicación del test de Friedman, como el valor calculado de 11,285 es menor al valor tabulado de 14,67, la hipótesis nula de no existencia de diferencias significativas se aceptó. Y en consecuencia se concluye que estadísticamente no existe diferencia significativa entre las muestras analizadas. La elección de la prueba de Friedman se debe a que se analizan muestras relacionadas, ya que las muestras son de gases naturales tomadas de pozos, evaluadas bajo la misma presión y temperatura, y se les evalúan las mismas propiedades. Además, se analizan más de 2 muestras de datos y menor a 15. Es decir, los datos no se acercan a una parametricidad de distribución normal. Para las conclusiones de nuestra prueba tenemos que la variable más homogénea fue la comprensibilidad del gas, con un coeficiente de variación de 0,037%. Esto se debe a que cuando se comparan los gases con la misma temperatura reducida y presión reducida, tienen aproximadamente idéntico factor de comprensibilidad. La variable con menos homogeneidad fue la riqueza líquida, con un coeficiente de variación de 0,617%. Esto ocurre por el fraccionamiento de líquidos presentes en el gas natural. En cuanto a la desviación estándar, los datos no se encuentran dispersos en cuanto a la muestra. Se aceptó la hipótesis nula, es decir, no se detectaron diferencias significativas en la composición de los gases. Posiblemente las muestras fueron tomadas de un mismo pozo o yacimiento, debido a que no presentan diferencias significativas. En cuanto a la importancia de las propiedades del gas natural, es preciso conocer si existen similitudes o diferencias entre los diferentes gases con el propósito de saber dar el tratamiento indicado al gas natural dependiendo de su naturaleza. Es de vital importancia evaluar qué componentes que están presentes en el gas natural para conocer la calidad del gas, mediante la determinación de sus propiedades. Igualmente, es importante analizar los contenidos de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno del gas natural, así como también conocer el contenido líquido del gas natural para determinar su riqueza. Para la elaboración y desarrollo de nuestra prueba, utilizamos diferentes referencias bibliográficas, donde les haré referencia de cuáles nos sirvieron para los distintos métodos y cálculos.